Buenos días, nosotros somos de la licenciatura de Administración y vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje. Somos de primer semestre y nuestro equipo es el número 9, que está conformado por Abraham Soto, Luis Torres, Eric Uresti, Juan Valladares, Mayra Vázquez, Rosa Vidal y yo, Cecilia Villarreal. Introducción. En la actualidad, la sociedad enfrenta una de las problemáticas ambientales más importantes y alarmantes de la historia: la generación excesiva de residuos sólidos y la contaminación derivada del manejo inadecuado de la basura. Este problema no solo afecta al medio ambiente, sino que también a la salud de las personas, la economía de las comunidades y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. La calidad de vida de las generaciones, la contaminación causada por la acumulación de residuos sólidos en las calles, escuelas, hogares, parques, ríos y océanos se ha convertido en una situación preocupante a nivel mundial, ya que impacta directamente en los ecosistemas, en la biodiversidad y en el bienestar social. En México, esta problemática se presenta de manera constante debido al crecimiento poblacional, la organización acelerada, el consumo excesivo de productos desechables y la falta de una adecuada educación ambiental para los estudiantes. Muchas personas desconocen la importancia de separar correctamente los residuos orgánicos e inorgánicos, reciclar materiales reutilizables y reducir el consumo de productos que generan contaminación. Como consecuencia, se producen una gran cantidad de basura que terminan en rellenos sanitarios, tiraderos clandestinos o espacios públicos, generando contaminación visual, malos olores, enfermedades y proliferación de plagas. En el estado de Nuevo León, esta situación no es diferente. Debido a la actividad industrial, comercial y social, la generación de residuos ha incrementado considerablemente en los últimos años. Aunque existen campañas ambientales y programas de reciclaje, todavía es bastante evidente la falta de conciencia ecológica en gran parte de la población. Una de las principales causas de esta problemática es que la educación ambiental no siempre se fomenta desde edades tempranas, por lo que muchos niños crecen sin desarrollar hábitos sustentables y sin comprender la importancia de cuidar el planeta. La educación ambiental en la infancia es fundamental para generar cambios significativos en la sociedad. Los niños son agentes de cambio, ya que tienen la capacidad de aprender, adoptar y compartir hábitos positivos con sus familias y comunidades. Si desde pequeños se les enseñará la importancia del reciclaje, la separación de residuos y el cuidado del medio ambiente, es más probable que en el futuro sean ciudadanos responsables y comprometidos con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. El proyecto EcoKids fue diseñado bajo la metodología de Somos el Cambio, una iniciativa que impulsa a los jóvenes a convertirse en agentes de transformación social mediante la identificación de problemáticas, la implementación de acciones reales y la creación de soluciones. Para ello se aplicaron las 4 etapas fundamentales de esta metodología: siente, imagina, haz y comparte. En la etapa siente se identificó la problemática de la falta de educación ambiental en el kinder. En la etapa de imagina se propusieron actividades para enseñar el reciclaje de forma divertida y dinámica. En la etapa de haz se llevaron a cabo las actividades planeadas con los niños. Finalmente, en la etapa de comparte se difundieron los resultados obtenidos y el impacto generado. Por esta razón se desarrolló el presente proyecto denominado EcoKids, cuyo propósito principal fue fomentar una cultura de reciclaje y de sustentabilidad en niños de segundo nivel de preescolar, a través de actividades dinámicas, creativas, educativas y participativas. Este proyecto fue implementado en un jardín de niños donde se detectó la necesidad de enseñar a los pequeños sobre la correcta separación de residuos y la importancia del reciclaje. Además, este proyecto integra las 3 aristas principales del proyecto del desarrollo sustentable ambiental, ya que se promovió la reducción de residuos y la reutilización de materiales reciclables; la social, ya que en esta se desarrolló la participación de niños, docentes y estudiantes en actividades de concientización ambiental; y la económica, ya que se reutilizaron materiales para reducir costos y demostrar que cuidar el medio ambiente también puede generar ahorro económico. Entre las actividades realizadas incluyen una clase interactiva sobre el reciclaje, una dinámica de separación de residuos orgánicos e inorgánicos, una evaluación final mediante preguntas para medir el aprendizaje de los niños y, por último, la elaboración de una manualidad con materiales reciclados inspirada en el personaje de Forky de Toy Story.
Los resultados obtenidos fueron positivos, ya que los niños beneficiados participaron súper activamente, mostraron demasiado entusiasmo, aprendieron los conceptos básicos del reciclaje y lograron identificar correctamente diferentes tipos de residuos. Con este proyecto se busca demostrar que pequeñas acciones generan grandes cambios y que la educación ambiental en la infancia es una herramienta muy poderosa para construir una sociedad más responsable, consciente, empática y sustentable. Antecedentes. A lo largo de la historia, la humanidad ha generado residuos como parte natural de sus actividades diarias, como la alimentación, la construcción y el comercio. Sin embargo, durante muchos siglos, estos desechos no representaban un problema, ya que eran principalmente orgánicos y podían descomponerse e integrarse nuevamente al medio ambiente sin causar daños significativos. Esta situación cambió de manera importante a partir de la revolución industrial, cuando el desarrollo de nuevas tecnologías permitió la producción en masa de bienes, incrementando considerablemente el consumo y por lo tanto la generación de basura. Industrialización. Con la industrialización surgieron materiales sintéticos como plásticos, envases desechables y productos no biodegradables. A diferencia de los residuos orgánicos, estos materiales no se integran fácilmente a la naturaleza, lo que provocó una acumulación de basura en diferentes espacios como ciudades, ríos y mares, afectando gravemente al medio ambiente. Consecuencias. Una, uno de los principales problemas actuales es el tiempo que tardan los residuos en degradarse. Por ejemplo, una botella de plástico puede tardar hasta 500 años, una lata de aluminio entre 200 y 500 años, y el vidrio miles de años. Esto provoca que la basura se acumule durante generaciones, aumentando la contaminación ambiental y afectando los ecosistemas. Contexto actual. Actualmente vivimos en una sociedad caracterizada por el consumo excesivo de productos desechables. Desde temprana edad, los niños utilizan objetos como botellas de plástico, envolturas y recipientes de un solo uso. En el kinder, donde se aplicó el proyecto, se observó que los niños tiraban la basura sin clasificarla y no tenían conocimientos básicos sobre el reciclaje. Observaciones. Además, se identificó que los niños no sabían diferenciar entre residuos orgánicos e inorgánicos, ni comprendían la relación entre la basura y la contaminación. Esta situación también se ve influenciada por la falta de refuerzo en casa y en la escuela, ya que algunos padres de familia y docentes no fomentan ámbitos de reciclaje, lo que limita el desarrollo de una cultura ambiental desde la infancia. Problemática identificada. La problemática principal es la falta de educación ambiental y de una cultura del reciclaje. En los niños de nivel preescolar, esto genera consecuencias ambientales, como el aumento de la contaminación, sociales, como la falta de responsabilidad hacia el entorno, y económicas, debido al desperdicio de materiales que podían reutilizarse. Por ello, es fundamental implementar estrategias educativas que fomenten el cuidado del medio ambiente desde edades tempranas. Justificación. La realización de este proyecto de EcoKids surge de la necesidad de intervenir en una problemática ambiental y social que afecta directamente a la comunidad y el entorno natural. La falta de educación de nivel preescolar, actualmente la contaminación provocada en el exceso de basura, representa una gran amenaza para la salud, la calidad de vida, la calidad de población, los ecosistemas, y gran parte de esta problemática se debe al desconocimiento sobre la correcta separación de residuos, la reutilización de materiales y la importancia del reciclaje.
Este proyecto socialmente busca beneficiar directamente a los niños del kinder, proporcionándoles conocimientos básicos y claros sobre el reciclaje, la sustentabilidad mediante actividades lúdicas, didácticas y creativas. Asimismo, también beneficia indirectamente a sus familias y docentes, ya que los niños pueden compartir lo aprendido en casa y promover cambios en su entorno familiar. Desde el punto de vista ambiental, el proyecto EcoKids contribuye a reducir la contaminación y fomentar la separación de residuos y la reutilización de materiales reciclables. Por estas razones, el proyecto EcoKids representa una propuesta viable, necesaria y sustentable para generar la conciencia de la construcción de una sociedad más responsable y comprometida del ciudadano del planeta. Objetos específicos. Explicar de manera clara y sencilla qué es el reciclaje y por qué es importante. Enseñar a los niños a diferenciar entre residuos orgánicos e inorgánicos. Realizar actividades dinámicas para reforzar el aprendizaje. Evaluar el aprendizaje adquirido por los niños. Fomentar la creatividad mediante manualidades con materiales reciclados. Promover la participación social y el trabajo en equipo. Generar conciencia ambiental en la comunidad escolar y demostrar que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Marco teórico. La sustentabilidad es la capacidad de satisfacer recursos y oportunidades de las futuras generaciones. Este concepto se basa en tres dimensiones fundamentales. Sustentabilidad ambiental busca proteger los recursos naturales y reducir la contaminación y conservar los ecosistemas. La sustentabilidad social promueve la equidad, la inclusión, la educación y el bienestar de la sociedad. Y por último, la sustentabilidad económica que busca el uso eficiente de recursos para generar beneficios económicos y sostenibles. El reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos se transforman en nuevos productos o materias primas para ser reutilizados. Los beneficios del reciclaje es reduce la contaminación, disminuye la cantidad de basura, ahorra energía, reduce la tala de árboles, protege recursos naturales y disminuye emisiones contaminantes. Los tipos de residuos son residuos orgánicos, que son aquellos que provienen de seres vivos y se descomponen naturalmente, como por ejemplo la cáscara de fruta, restos de comida, hojas y flores. Y residuos inorgánicos, que son los materiales que tardan muchísimo tiempo en en degradarse, como por ejemplo la botella de plástico, cartón, papel, vidrio y latas. Educación ambiental. Educación ambiental es un proceso multidisciplinario y continuo que busca una ciudadanía consciente, crítica y responsable con el medio ambiente. Fomenta la adquisición de conocimientos, valores y habilidades para prevenir y resolver problemas ecológicos, promoviendo una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza para un desarrollo sostenible. Su objetivo principal es desarrollar una conciencia ecológica que motive a la acción individual y colectiva para salvaguardar el planeta. Su enfoque integral abarca conocimientos de ciencias naturales, sociales y humanidades, abordando la complejidad del entorno. Las acciones concretas incluyen la gestión de residuos, ahorro de recursos, cuidado del agua y la biodiversidad. La responsabilidad social es el compromiso voluntario y ético de los individuos, organizaciones y gobiernos para mitigar el impacto negativo de sus acciones en la sociedad y en el medio ambiente. Busca un equilibrio entre el desarrollo económico, el bienestar social y la sostenibilidad, operando transparencia y comportamiento ético. Comparativa internacional, la gestión de residuos sólidos y la educación ambiental son temas prioritarios en muchos países del mundo. Cada nación implementa estrategias distintas para reducir la contaminación, fomentar la cultura del reciclaje y promover hábitos sustentables entre sus ciudadanos.
Analizar las experiencias internacionales permite conocer modelos exitosos que pueden servir como referencia para la implementación de los proyectos locales como EcoKids. A continuación se presentó una comparativa internacional de países realmente conocidos por sus buenas prácticas en el reciclaje, educación ambiental y sustentabilidad. Japón. Japón es considerado uno de los países más disciplinados y organizados en el manejo de residuos sólidos. La cultura japonesa se caracteriza por el orden, la limpieza y la responsabilidad social. Los valores se inculcan desde la infancia. En este país, la separación de basura es una actividad obligatoria y está regulada por normas estrictas. Los ciudadanos deben clasificar sus residuos en diferentes categorías dependiendo del municipio en el que vivan. Algunas clasificaciones más comunes son basura orgánica, basura inorgánica, plásticos, papel y cartón, botellas PET, vidrio, latas, residuos combustibles, residuos no combustibles. Cada tipo de basura debe sacarse en días específicos establecidos por las autoridades locales. Si una persona no separa correctamente sus residuos, la basura puede ser rechazada y recibir advertencias. Uno de los aspectos más importantes del sistema japonés es la educación ambiental desde las edades tempranas. En las escuelas, los niños deben aprender a limpiar sus salones, recoger basura y separar residuos como parte de su formación diaria. No dependen del personal de limpieza, ya que busca fomentar valores como la disciplina, la responsabilidad y el respeto. Además, en muchas escuelas japonesas se implementan actividades ecológicas como campañas de limpieza, huertos escolares, talleres de reciclaje, actividades de concientización, reutilización de materiales. Gracias a estas prácticas, Japón ha logrado reducir considerablemente la cantidad de desechos enviada a los vertederos. Este modelo es un ejemplo para proyectos como EcoKids, ya que demuestra que enseñarles a los niños desde una temprana edad genera hábitos permanentes. Alemania. Es reconocida mundialmente por tener uno de los sistemas de reciclaje más avanzados y eficientes. Este país cuenta con una infraestructura especializada para la recolección, clasificación y tratamiento de residuos. La población participa activamente en la separación de basura mediante contenedores de colores específicos. Ejemplo, el contenedor azul, papel y cartón, contenedor amarillo, envases y plásticos, contenedor marrón, residuos orgánicos, contenedor negro, basura general, contenedor verde, vidrio. Uno de los sistemas más exitosos en Alemania es el PFANT. Este es un programa de depósitos y devolución. Cuando las personas compran bebidas en botellas de plástico o vidrio, pagan un pequeño depósito adicional. Al devolver el envase en las máquinas especiales ubicadas en supermercados, recuperan el dinero. Este sistema motiva a la población a reciclar y evitar que los envases terminen en la basura o en las calles. Además, Alemania promueve campañas constantes de educación ambiental en escuelas, empresas y comunidades. Los niños aprenden sobre el reciclaje, la sustentabilidad, cuidado del agua, consumo responsable y energías renovables. Gracias a estas políticas, Alemania recicla un alto porcentaje de sus residuos. Para nuestro proyecto EcoKids, Alemania representa un ejemplo de cómo combinar la educación, la infraestructura y la motivación económica para generar grandes cambios. Suecia. En Suecia, la sustentabilidad no es algo que forma parte de la vida diaria. No solo se queda en ideas, sino realmente se aplica. Por ejemplo, reciclan más del 90% de sus residuos y en muchos casos incluso convierten la basura en energía. Además, utilizan mucho las energías renovables, lo que ayuda a reducir la contaminación.
Algo muy importante es la educación. Desde pequeños, los niños aprenden a cuidar el medio ambiente con actividades prácticas como separar residuos o participar en actividades al aire libre. Esto hace que crezcan con esos hábitos ya formados. En general, Suecia demuestra que cuando la educación y la cultura van de la mano, los resultados sí se notan. Al comparar a Suecia con México, se pueden notar diferencias importantes en la forma en que se maneja la sustentabilidad. En Suecia, el cuidado del medio ambiente es parte de la vida diaria. La mayoría de las personas separa sus residuos desde casa y el país logra reciclar más del 90% de su basura. Además, utilizan energías renovables y sistemas que incluso convierten los desechos en energía. En cambio, en México, aunque existen programas y campañas, todavía hay problemas con la contaminación, la acumulación de basura y el bajo nivel de reciclaje. Muchas veces sí hay conocimiento, pero no siempre se aplica en la vida cotidiana. La diferencia principal es que en Suecia la sustentabilidad ya es un hábito, mientras que en México aún está en proceso de desarrollo. En México, aunque hay avances, todavía existen varios retos en temas de sustentabilidad. El nivel de reciclaje es bajo y en muchas ciudades hay problemas de contaminación, acumulación de basura y uso excesivo de recursos con el agua. Un ejemplo claro es la crisis hídrica en Nuevo León. También incluye que la educación ambiental muchas veces es más teórica que práctica, es decir, se enseña que se debe hacer, pero no siempre se llevan esas acciones a la vida diaria. Por eso, aunque hay conocimiento, todavía falta convertirlo en hábitos. Una de las razones más importantes de esta diferencia es la educación ambiental. En Suecia, la educación no se basa solo en teoría. Desde pequeños, los estudiantes participan en actividades prácticas como el cuidado del entorno, reciclaje y contacto directo con la naturaleza. Esto hace que el aprendizaje sea más significativo y se convierta en hábitos reales. En México, aunque el tema sí se aborda en las escuelas, muchas veces se enseña de forma teórica. Esto provoca que los estudiantes entiendan el tema, pero no siempre lo llevan a la práctica. Por eso, el reto no es solo enseñar, sino lograr que las personas apliquen lo que aprenden en su vida diaria. Análisis comparativo. Al comparar estos países, se observa que el éxito del reciclaje depende principalmente de tres factores clave: educación ambiental, la infraestructura adecuada y la participación social. En países como Japón y Suecia, la educación ambiental se fomenta desde edades tempranas, lo que permite que los niños crezcan con hábitos responsables y una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Gracias a esto, el reciclaje se convierte en parte de su vida diaria y no una obligación. Otra parte, la infraestructura adecuada es fundamental para facilitar estas prácticas. Alemania destaca por contar con sistemas especializados y bien organizados para la separación, recolección y reciclaje de residuos, como el uso de contenedores de distintos colores y programas que se incentivan a la población a participar activamente. Esto demuestra que cuando existen herramientas accesibles, las personas pueden adoptar hábitos sustentables con mayor facilidad. Asimismo, la participación social es un elemento clave, ya que en estos países la mayoría de los ciudadanos colabora activamente en el cuidado del medio ambiente. Existe una cultura de responsabilidad comprometida, donde cada persona entiende la importancia de sus acciones y su impacto en la sociedad y en el entorno natural. Otro aspecto importante es el apoyo gubernamental, ya que estos países cuentan con leyes, campañas y programas que promueven el reciclaje y la sustentabilidad.
además de fomentar la innovación en el manejo de residuos. Un ejemplo de ello es el aprovechamiento de las basuras para generar energía, como ocurre en Suecia. Estos países sirven como referencia para la creación de estrategias locales, ya que demuestran que la combinación de educación, organización y compromiso social puede generar cambios significativos. Aunque las condiciones en México son diferentes, es posible adaptar algunas de estas prácticas para empezar a generar conciencia y fomentar hábitos sustentables en las nuevas generaciones. En conclusión, el éxito del reciclaje no depende de un solo factor, sino el trabajo conjunto entre la sociedad, las instituciones y el gobierno. Implementar estas acciones en nuestro entorno puede contribuir a construir una sociedad más responsable, consciente y comprometida con el cuidado del medio ambiente. Resultados del proyecto EcoKids. A partir del proyecto EcoKids se pudieron observar resultados positivos en diferentes aspectos. En lo ambiental, los niños aprendieron a separar correctamente los residuos y a reutilizar materiales, lo que ayuda a reducir la generación de basura. En lo social, hubo participación del 100% y se fomentó el trabajo en equipo, lo cual es importante para generar cambios colectivos. En lo educativo, el aprendizaje fue más efectivo porque se utilizaron actividades prácticas como juegos y dinámicas, lo que facilitó la comprensión de los temas. Además, se observó un cambio en la forma de pensar de los niños, ya que comenzaron a reflexionar sobre sus hábitos y el impacto que tiene en el medio ambiente. Metodología Somos el Cambio. La metodología Somos el Cambio fue la base de este proyecto, ya que nos ayudó a organizar todo el proceso de una forma clara, ordenada y enfocada a la acción. Gracias a este enfoque, no solo pudimos planear y llevar a cabo las actividades, sino también reflexionar sobre lo que estábamos haciendo y por qué era importante. Esta metodología se divide en 4 etapas principales: siente, imagina, haz y comparte, las cuales están conectadas entre sí y permiten trabajar una problemática desde que se detecta hasta que se comparten los resultados. En la etapa de siente, se detectó que los niños no sabían reciclar, no separaban basura y no conocían conceptos ecológicos. Etapa 2, imagina. Se diseñaron soluciones, dar una clase interactiva, hacer dinámicas, crear manualidades y evaluar el aprendizaje. Etapa 3, haz. Los niños escucharon atentamente la plática que se les dio acerca sobre el reciclaje. Después, estos aprendizajes los pusieron a prueba en una dinámica en donde clasificarían la basura en orgánicos e inorgánicos. Después, se les hizo una serie de preguntas para saber si estos conocimientos ya estaban bien claros en sus mentes. Y por último, se hizo una actividad de manualidad en donde se desarrolló su creatividad para hacer un juguete con materiales reciclados. Etapa 4, comparte. Al momento de hacer la actividad, tomamos fotografías y posteriormente grabamos un video en donde explicamos nuestras actividades y nuestra problemática, para que así el mundo conozca sobre nuestro proyecto y sobre la problemática que existe y los hábitos y prácticas que se pueden hacer con los pequeños, para que así ellos crezcan con la buena educación ambiental. Desarrollo del proyecto. El proyecto EcoKids, según iniciativa de intervención social y ambiental creada por el equipo con el propósito de fomentar la cultura del reciclaje, la sustentabilidad y la responsabilidad social en niños de nivel preescolar. Este proyecto nació a partir de la identificación de una problemática real dentro de una institución educativa: la falta de conocimiento sobre la separación de residuos, sobre el reciclaje y sobre el cuidado del medio ambiente en niños pequeños. El nombre EcoKids fue seleccionado porque representa la esencia del proyecto. La palabra eco hace referencia a la ecología, el medio ambiente y el cuidado del planeta, mientras que la palabra kids, en español niños, simboliza a los pequeños, quienes fueron los principales beneficiarios y protagonistas de esta actividad. De esta manera, el nombre refleja la unión entre la educación ambiental y la infancia como base para generar un gran cambio positivo en la sociedad.
Durante la actividad, los integrantes del equipo explicaron de una manera sencilla y clara lo que es reciclar, cuál era su importancia y cómo ayuda al medio ambiente. Se utilizaron ejemplos cotidianos para facilitar la comprensión de los niños. Por ejemplo, una botella de plástico puede reciclarse, una cáscara de fruta va en los desechos orgánicos, el cartón puede reutilizarse. Esta actividad permitió introducir el tema de forma didáctica. La segunda actividad fue una dinámica de separación de residuos. En esta dinámica se mostraron objetos de diferentes tipos de basura y los niños debían identificar si pertenecían a los residuos orgánicos, inorgánicos o si pudiesen reutilizar ese objeto. Por ejemplo, tomate seco, orgánico; botella de plástico aplastada, inorgánico; caja de cartón, reutilizarse; papeles sucios, inorgánico; cáscara de zanahoria, orgánico. Esta actividad fomentó la participación, la atención y el aprendizaje mediante el juego. La tercera actividad consistió en una serie de preguntas sencillas donde se preguntó: ¿qué es reciclar? ¿Dónde va una cáscara de fruta? ¿Dónde va una botella? ¿Por qué debemos cuidar el planeta? Si yo tengo una botella de plástico completamente entera, ¿la puedo lavar y reutilizar? Esta evaluación nos permitió saber si los niños realmente estaban aprendiendo los significados y la importancia de entender el tema. Por último, la cuarta actividad fue la elaboración de una manualidad con materiales reciclados inspirados en el personaje Forky de la película de Toy Story. Esta actividad fue seleccionada porque resulta atractiva y divertida para los niños. Además, los niños crearon sus propios Forkys poniéndoles cabello, camisas, shorts y decorándolo a su manera. Para realizar esta actividad se utilizaron materiales reciclados como hojas de papel, tenedores reutilizados, pegamento, marcadores, limpiapipas. El objetivo de esta última actividad fue enseñar a los niños que los materiales considerados como basura pueden transformarse en algo útil y divertido. Además, esta actividad es estímulo la creatividad, el trabajo en equipo, la imaginación y la motricidad fina. El proyecto fue implementado en el jardín de niños, con un total de 25 niños beneficiados directamente. Durante la ejecución, todos los integrantes del equipo participaron activamente en distintas funciones. Algunos explicaron el tema, otros organizaron materiales, otros guiaron y ayudaron en dinámicas y otros tomaron fotografías y videos. Esto fortaleció el trabajo en equipo y la organización, y los resultados obtenidos fueron positivos y significativos. Entre los principales resultados se destacan que a los 25 niños que participaron activamente, el 95% comprendió lo que es el reciclaje, el 90% identificó correctamente los residuos, y el 100% estuvo atento y respondió a la serie de preguntas, y el 100% realizó la manualidad. Además, se observó un gran entusiasmo, interés y participación. Desde la perspectiva de la sustentabilidad, el proyecto generó impacto en las tres aristas: ambiental, social y económica. El ambiental, ya que se promovió la separación de residuos y la reutilización de materiales. Lo social, fomentó la educación ambiental y la responsabilidad social. En lo económico, como se reutilizaron materiales, esto hizo que los costos se reducieran. Este proyecto demuestra que las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios cuando se trabaja con creatividad, responsabilidad y compromiso. Asimismo, este proyecto también evidencia que la educación ambiental desde las tempranas edades es fundamental para formar generaciones más consistentes y comprometidas con el cuidado del planeta, ya que no es un juego el medio ambiente y cada vez tenemos que comprometernos más a cuidar. Finalmente, este proyecto dejó una experiencia significativa tanto para los niños beneficiados como para los integrantes del equipo, quienes desarrollamos una serie de habilidades de liderazgo, organización, comunicación y trabajo colaborativo, además de fortalecer el compromiso social y ambiental. Evidencias y explicación. En esta imagen explicamos que el reciclaje y cómo separar la basura como la orgánica, que es la que viene de la comida, como cáscaras o restos, y la inorgánica, que es como el plástico, cartón y papel. También les dijimos que existía una bolsa de reciclaje para que ahí guardaran lo que se puede reciclar y utilizar de nuevo.
Después de la explicación, cada uno de nosotros escogía una basura, ya sea de los desechos orgánicos o inorgánicos, y se los mostrábamos a los niños para que ellos fueran a las cajas o a la bolsa a clasificar la basura que le había tocado. Después de la actividad de clasificación siguió la serie de preguntas sobre el reciclaje para ver si el tema ya estaba completamente dominado. A los niños que contestaban o clasificaban correctamente se les daba una estrellita y esto hacía que los niños estuvieran más emocionados de contestar. Por último, realizamos la actividad de la manualidad de Haz y crea tu propio Forky, en donde los niños con los materiales que les dimos vistieron, decoraron y les pusieron nombre a sus tenedores con nuestra ayuda. Al final les dimos un dulce a todos los niños por estar atentos y participativos en nuestra clase. Conclusión grupal. Como equipo, concluimos que la realización del proyecto EcoKids fue una experiencia sumamente enriquecedora, significativa y de gran aprendizaje, tanto en el ámbito académico como en el personal y lo social. A través de este proyecto tuvimos la oportunidad de identificar una problemática real dentro de una comunidad educativa, analizando sus causas y consecuencias y proponiendo una solución creativa, dinámica y viable que genera un impacto positivo en los niños. Durante el desarrollo de este trabajo comprendimos que la contaminación ambiental y el exceso de basura son problemas que afectan a toda la sociedad y que en muchas ocasiones se originan por la falta de educación ambiental y de hábitos responsables desde las tempranas edades. Por ello, consideramos que intervenir en un kinder fue una decisión acertada, ya que los niños se encuentran en una etapa fundamental de aprendizaje en que pueden adquirir conocimientos, valores y hábitos que influirán en su comportamiento futuro. Gracias a la implementación de las actividades realizadas en el proyecto EcoKids, logramos fomentar en los niños una mayor conciencia sobre la importancia del reciclaje, la importancia del cuidado del medio ambiente y sobre todo la importancia de la separación de residuos. Mediante la clase interactiva, la dinámica de clasificación de basura, la elaboración de manualidades con materiales reciclados y la evaluación, observamos que los niños participaron activamente, mostraron interés, entusiasmo y disposición para aprender. Uno de los mayores logros del proyecto fue comprobar que los niños pueden comprender conceptos relacionados con la sustentabilidad, cuando esto se les enseña de forma divertida, sencilla y adaptada a su edad. Los resultados obtenidos demostraron que la mayoría logró identificar correctamente los residuos orgánicos e inorgánicos, entendió el significado de reciclaje y mostró motivación para aplicar lo aprendido. Asimismo, este proyecto nos permitió reflexionar sobre la importancia de las pequeñas acciones. Aunque nuestra intervención fue en una sola institución y con un grupo reducido de niños, entendimos que cada acción positiva suma y puede generar cambios importantes a largo plazo. Si esos niños aplican lo aprendido en sus hogares y comparten la información con sus familias, el impacto del proyecto se multiplicará. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, consideramos que el proyecto cumplió con las tres aristas fundamentales del desarrollo sustentable. En la arista ambiental se promovió la separación de residuos, la reutilización de materiales y la reducción de basura mediante actividades educativas y prácticas. En la arista social se fortaleció la educación ambiental, la participación social y la convivencia entre los estudiantes, niños y docentes. En la arista económica se demostró que es posible realizar actividades significativas utilizando materiales reciclados o de bajo costo, fomentando el ahorro y el aprovechamiento de los recursos. Además, la aplicación de la metodología de Somos el Cambio fue fundamental para la organización y ejecución del proyecto. A través de sus 4 etapas, logramos identificar la problemática, proponer soluciones, llevarlas a las prácticas y compartir los resultados obtenidos. Esta metodología nos ayudó a trabajar de manera estructurada y comprender que los jóvenes tenemos la capacidad de ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Como equipo, también desarrollamos y fortalecimos habilidades importantes como la organización, la responsabilidad, la creatividad
y el trabajo colaborativo. Cada integrante aportó ideas, esfuerzo y dedicación para lograr que el proyecto se llevara a cabo de manera exitosa. Aprendimos a coordinarnos, a resolver problemas y a adaptarnos a las necesidades del grupo beneficiado. Otro aspecto importante fue la satisfacción personal que sentimos al ver la reacción positiva de los niños. Verlos participar, responder preguntas, crear sus manualidades y mostrar interés en el tema nos motivó bastante y nos hizo sentir que nuestro esfuerzo valió la pena. Finalmente, concluimos que el proyecto EcoKids no solo se cumplió con los objetivos planeados, sino que superó nuestras expectativas, ya que además de generar un aprendizaje en los niños, también dejó huella en nosotros como estudiantes y futuros profesionistas. Este proyecto nos enseñó que para generar un cambio no se necesitan grandes recursos, sino iniciativa, compromiso, creatividad y trabajo en equipo. Estamos convencidos de que fomentar la educación ambiental desde la infancia es una de las mejores estrategias para construir un futuro más limpio, sustentable y responsable. Por ello, como equipo, nos sentimos orgullosos del trabajo realizado y satisfechos con los resultados obtenidos, ya que nuestro proyecto EcoKids representa una pequeña acción que puede generar un gran cambio en la sociedad y no necesita ser con grandes materiales o muy costoso. En lo personal, considero que el proyecto EcoKids fue una experiencia muy valiosa porque demuestra que sí es posible generar cambios desde acciones pequeñas. Trabajar con niños permitió ver cómo, con actividades sencillas y dinámicas, pueden aprender sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente de forma natural. También entendí que la educación ambiental es más efectiva cuando se enseña desde temprana edad, ya que los hábitos se forman más fácilmente. Además, este proyecto no solo benefició a los niños, sino también a nosotros como equipo, porque desarrollamos habilidades importantes. Me llevo el aprendizaje de que cuidar el planeta es responsabilidad de todos y que cada acción cuenta para lograr un cambio positivo. La verdad es que trabajar en... dale la diapositiva atrás. La verdad es que trabajar en EcoKids nos hizo pensar sobre lo importante que es enseñar a cuidar el planeta desde que somos chiquitos. Nos dimos cuenta que el problema de la basura no es solo que se vea mal, sino que viene una falta de costumbre y educación que arrastramos desde hace mucho. Al ir al kinder confirmamos que los niños son como esponjas y les explicas bien con las cosas de forma divertida y con juegos, entienden súper rápido la diferencia entre lo que se puede reciclar y lo que no. Fue muy padre ver que se emocionaban haciendo sus propios juguetes como con cosas que consideraban basura como los foquis que armaron. Esto nos enseñó que no se necesita gastar dinerales para hacer un cambio, para educar con pura creatividad y ganas se pueden lograr resultados reales. Aunque trabajemos con un grupo pequeño, nos vamos con la idea de que esas 25 semillitas que plantamos pueden crecer y llegar hasta las familias, multiplicando el mensaje de responsabilidad. Como equipo nos llevamos una satisfacción enorme, aprendimos a organizarnos mejor y ver que como estudiantes sí tenemos el poder de agentes de cambio en nuestra comunidad. Al final, este proyecto nos demostró que las acciones más sencillas son las que terminan construyendo un futuro más limpio y consciente para todos. En conclusión, este proyecto nos dejó una experiencia muy valiosa, ya que solo aprendimos sobre el cuidado del medio ambiente, sino que también entendimos lo importante que es enseñar estos ámbitos desde pequeños. Al trabajar directamente con niños, pudimos ver cómo reaccionaban, cómo participaban, cómo realmente se interesaban por las actividades. Nos dimos cuenta de que aprender puede ser divertido si se hace de forma dinámica y que con ideas sencillas se puede lograr cambios importantes en la forma de pensar y actuar de las personas. Además, esta experiencia nos ayudó a mejorar nuestro trabajo en equipo, organizarnos mejor y apoyarnos entre todos para que todo saliera bien. Al final, más que un trabajo escolar, fue una experiencia real que nos hizo reflexionar sobre nuestras acciones y sobre cómo
podemos aportar, aunque sea con cosas pequeñas, al cuidado del medio ambiente. En conclusión, después de ver todo el desarrollo del proyecto, queda claro que la sustentabilidad no es solo algo del medio ambiente, sino algo que tiene que ver como cómo vivimos en general. O sea, no se trata de solo de cuidar la naturaleza, sino de cambiar hábitos que al final afectan tanto a la sociedad como a los recursos que usamos todos los días. Algo que se nota mucho es que el problema no es que la gente no tenga información, porque sí la hay, sino que muchas veces no se llevan a la práctica. En las escuelas, por ejemplo, se habla del cuidado del medio ambiente, pero casi siempre se queda en teoría. Y eso hace que genere un cambio real en la forma de actuar de las personas. Por eso el proyecto de EcoKids me parece importante, porque demuestra cómo el aprendizaje se hace de forma práctica. Las cosas sí cambian a través de actividades sencillas como separar residuos, reutilizar materiales o hacer dinámicas. Los participantes no solo entendieron los temas, sino que también empezaron a reflexionar sobre sus propios hábitos, y eso ya es un avance, porque ahí es donde empieza el cambio. También algo importante es que el proyecto sí es viable, o sea, no requiere cosas complicadas ni muchos recursos, lo que significa que podría aplicar fácilmente en escuelas o con niños. Esto lo hace con una buena opción para realmente mejorar la educación ambiental desde una edad temprana. Además, al compararlo con otros países se puede ver la diferencia, no es solo económica, sino de cultura y educación. En lugares donde la sustentabilidad ya es parte de la vida diaria, los resultados son mejores. Y eso no nos hace pensar que aquí también se puede lograr, pero empezando desde lo básico, al final yo creo que la sustentabilidad empieza con pequeñas acciones, pero constantes. No es algo que se logre de un día para otro, pero sí se puede construir poco a poco, y proyectos como este ayudan justamente a eso, a generar conciencia y a formar hábitos que a largo plazo pueden hacer una gran diferencia. El proyecto EcoKids me enseñó que es muy importante cuidar el medio ambiente desde pequeños. Los niños aprendieron cómo separar la basura en orgánica e inorgánica de una manera fácil y divertida, y eso ayudó a que entendieran mejor el tema. También vimos que con pequeñas acciones como reciclar y no tirar basura podemos cuidar el planeta. Me gustó mucho que todos los niños fueron muy participativos, se interesaron en las actividades y aprendieron cosas nuevas sobre cómo cuidar el planeta y su entorno. Además, este proyecto no solo ayudó a los niños, también a nosotros porque aprendimos más sobre el cuidado del ambiente y la importancia de enseñar a otros. Nos dimos cuenta de que con cosas simples podemos hacer un cambio. En lo personal, este proyecto me dejó una experiencia muy bonita y significativa. Me hizo darme cuenta de que muchas veces no somos totalmente conscientes del daño que causamos al medio ambiente con acciones tan simples como tirar basura o no reciclar. Participar en EcoKids me ayudó a aprender que el cambio empieza desde cosas pequeñas y que todos podemos aportar algo. Algo que me gustó mucho fue trabajar con los niños porque pude ver cómo aprenden rápido cuando les enseñas de una manera divertida. Me sorprendió ver su interés y cómo poco a poco iban entendiendo la importancia del cuidado del planeta. Esto me hizo pensar que desde pequeños se les enseña esos hábitos, en el futuro pueden ser personas más responsables con el medio ambiente. También siento que este proyecto me ayudó a crecer como persona, ya que desarrollé habilidades como trabajar en equipo, organizarme mejor y tener más responsabilidad. Además, me dejó la satisfacción de saber que hicimos algo bueno que puede generar un impacto, aunque sea pequeño. En conclusión, EcoKids no solo fue un trabajo escolar, sino una experiencia que me hizo reflexionar y motivarme a ser más consciente y a poner en práctica lo aprendido en mi vida diaria. Sin duda, me llevó un aprendizaje que quiero seguir aplicando en el futuro. En lo personal, la realización de este proyecto fue una experiencia llena de emociones y aprendizajes. Al inicio me sentí muy estresada y presionada, ya que era un trabajo extenso, con muchos requisitos y poco tiempo para organizarlo. Hubo momentos de frustración, ansiedad, especialmente cuando surgieron dificultades y tuvimos que cambiar algunas cosas de lo planeado.
A pesar de eso, después me sentí feliz y satisfecha al ver cómo poco a poco el proyecto iba tomando forma. Aprendí que aunque las cosas no siempre salen como uno espera, con esfuerzo, organización y trabajo en equipo pueden lograrse buenos resultados. Finalmente, me siento orgullosa del trabajo realizado porque sé el tiempo y la dedicación que implicó. Fue una experiencia cansada y retadora, pero también muy enriquecedora, tanto en lo académico como en lo personal. Por último, les enseñamos las referencias y los anexos. Muchas gracias por ver y esperamos que le haya gustado este proyecto. Gracias.